Bien, así es que, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice en... ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 60? Lucas capítulo 9, versículo 60. Lucas capítulo 9, versículo 60. Dice la escritura, deja, dice Jesús le dijo, déjalos, deja a los muertos que entierren a sus muertos, mas tú ve y predica el reino de Dios. Una vez más, en su versión seguramente dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjese que en el versículo 57 en adelante dice, y aconteció que pues uno de ellos le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Otro le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y después otro le dijo, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, dice, mirar hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Pero particularmente está hablando aquí en tres ocasiones de personas que querían poner sus ojos en Jesús, pero que después tenían una excusa para dejar de ver a Jesús. Había personas que presumían querer seguir a Jesús y andar como un Jesús, pero tenían quehaceres tan importantes como ir a despedirse de su familia, tan importantes como pensar en la comodidad de tener una casa, porque alguno le dijo, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, yo no tengo dónde morar. Es como para saber me conviene o no me conviene. Pero particularmente cuando un hombre dijo, deja que vaya y entierre a mi padre, este hombre queriendo justificarse a sí mismo, recuerde que la mayoría de los fariseos lo que querían era justificarse a sí mismos. No todo, fíjese que aquí hay algo muy interesante porque no todo mundo hablaba con Jesús. Y menos hablar con Jesús y que Jesús le diera una respuesta. Recuerde que en la alimentación, en alguna ocasión Jesús alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños. En otra ocasión alimenta a 4,000. Jesús tenía muchos discípulos que le seguían, pero no todos están descritos en la palabra acerca que preguntaron cosas a Jesús y Jesús les respondió. Pero particularmente estos tres hombres que realmente no tenían intención de seguir a Jesús, pero están descritos en la palabra y Jesús les da una respuesta. Y muchas veces hemos entendido este versículo de que cuando el Señor Jesús le dice a aquel hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, hemos entendido que hay dos tipos de muertos. Los que realmente fallecen cuando su espíritu deja el cuerpo, y aquellos que no conocen la palabra, aquellos que no han querido venir a la luz de Jesús, aquellos que aún teniendo su espíritu y su alma en su interior, aún teniendo aparentemente vida en este mundo, están muertos, separados de Dios. Recuerde que cuando el hombre y la mujer fueron puestos en el Edén, Dios le dijo al hombre, el día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. Y el hombre y la mujer murieron, fueron separados, destituidos de la gloria de Dios.
su espíritu quedó ausente del Espíritu de Dios en su interior. Pero gloria al Señor que por la fe en Jesús, Él quitó nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu destituido, nuestro espíritu muerto, y puso en nosotros un nuevo espíritu. Así es que tú, si eres un creyente nacido de nuevo, tienes un espíritu nacido de nuevo, que fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que el Espíritu de Cristo vino y mora en nosotros y se hizo uno con nuestro espíritu nacido de nuevo. Así es que tú y yo no estamos muertos, pero particularmente todo aquel que no tiene a Cristo, Jesús lo describe aquí como alguien que está muerto en vida, porque no tiene la vida de Jesús. Así es que Jesús le dice a este hombre, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, si quieres seguirme, deja que otros hagan la labor que normalmente hacen, pero tú sígueme. No pongas excusas. No te justifiques a ti mismo con tal de no seguirme. Ok, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque fíjense cómo dice la escritura en Lucas, pero ahora vamos al capítulo 7, al versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11, y dice la escritura, dice la palabra, que cuando aconteció que al día siguiente que Jesús iba a una ciudad que se llama Naín, el significado de esta ciudad es placentero, o hermoso, o hermosa, o lugar placentero. Y dice la escritura que Jesús iba hacia esta ciudad, y dice la escritura que iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía de personas le seguían. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice, he aquí, sacaban a un difunto, hijo único de su mamá, de su madre. Y ella, su madre, era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Normalmente en la cultura judía, cuando alguien fallecía, se contrataban inclusive personas que vinieran a llorar. Era como culturalmente algo normal, en donde el llanto y el lloro era característico de un velorio. ¿Por qué? Porque muchos pensaban, entre otras cosas, por ahí dicen que si no había suficiente lloro, quizá no había suficiente amor sobre el difunto. No había habido honra o amor sobre el difunto. Más allá de toda creencia, esta era una costumbre que era muy ordinaria en aquellos días, e inclusive contrataban a personas para que vinieran a llorar. Es el caso, no sé si usted recuerda, en Marcos 4, donde el Señor Jesucristo acompaña a Jairo para sanar a su hija, y cuando llegan la hija ya había muerto aparentemente. Estaba lleno de personas que lloraban, habían sido invitadas, habían sido quizá contratadas a venir a llorar, y Jesús resucita a la hija de Jairo, pero primero saca a todos aquellos que estaban en llanto. Y fíjate cómo dice después la escritura, en el versículo 12. Y cuando se llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que acababan de sacar, o estaban sacando a un difunto, hijo único de una señora, de una madre que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, fue movido a compasión de ella. Fue movido a compasión. Y le dijo, no llores. Y Jesús le dijo, no llores. La pregunta es, ¿quién en su sano juicio se podría presentar en un velorio y decirle a aquellos que han sufrido la pérdida, no llores? Definitivamente que ese es un lugar en donde hay tristeza,
en donde la gente genuinamente es bueno que llore, es bueno que se desahogue. De hecho, el llorar es parte de nuestra naturaleza humana. No estoy hablando de angustia, no estoy hablando de depresión, estoy hablando de simplemente el hecho de llorar, de derramar lágrimas, de derramar llanto. Y normalmente un lugar característico en donde las personas lloran es cuando pierden a un familiar, a un amigo, a un compañero, compañera de trabajo, etc. Pero aquí Jesús le dice, no llores. La pregunta es, Jesús hablaba en algunas ocasiones nada más por hablar. Si yo hablo palabras que no tienen sentido o si yo hablo palabras que no tienen un propósito, entonces no estoy dando en el blanco respecto a lo que estoy hablando. Y Jesús siempre dio en el blanco. Porque dar en el blanco significa no pecar. Y Jesucristo no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Él era Dios hecho carne. Aunque era 100% hombre, era 100% Dios, bautizado y ungido con el Espíritu Santo. Así es que cada palabra que salió de la boca de Jesús tenía un propósito poderoso. Así es que si Jesús le dijo no llores, era porque le estaba pidiendo, demandando que la mujer no llorara. Es decir, estaba demandándole que dejara de llorar. Ahora, ¿cómo le podríamos pedir a una madre que acaba de perder a su hijo y que está en el velorio que deje de llorar cuando está en su luto, cuando está en su dolor? Pues la única manera de pedirle a una madre que no llore en esta situación es porque algo tiene que cambiar o algo va a cambiar en la historia. Así es que el poder de Dios está listo para manifestarse en la vida de cualquiera que cree la palabra. Al que cree todo le es posible. Y para que el poder de Dios se manifieste, para que la vida de Cristo se manifieste, se requiere fe, aunque sea un poquito, de las partes involucradas en la bendición. Y aquí vemos al Señor Jesús involucrado al 100%, caminando por la fe, y estaba declarando, estaba solicitando, estaba manifestando a esta mujer que tuviera fe. La pregunta aquí es, ¿qué hizo la mujer? Pues la palabra no lo revela, no lo describe. Jesús no está lamentándose juntamente con la mujer, haciéndole no llores, no llores, no llores, como diciéndole sigue llorando. Jesús requirió fe de la mujer y le dijo, no llores. Así es que la respuesta correcta que esta mujer debió o tenía por hacer, o tenía por actuar respecto a lo que Jesús le estaba diciendo, era no llorar. Y cuando tú crees la palabra y actúas en la palabra, el poder de Dios está listo para manifestarse. Así es que, ¿qué fue lo que pasó? Dice la escritura en el versículo 14, y Jesús se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Y dijo, joven, muchacho, mancebo, a ti te digo, levántate. 15. Y volviéndose a sentar el que había sido muerto, comenzó a hablar. Y Jesús lo dio a su madre. Y tomó a todos temor y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué profeta es este? ¿Quién es este? Recuerden, les pido de favor que traten de siempre mantener sus micrófonos en mute, por favor. Muy bien. Así es que si el resultado fue la manifestación del poder de Dios,
la mujer cuando Jesús le dijo, no llores. Esta mujer creyó la palabra y dejó de llorar cuando Jesús recibió la respuesta de la mujer, es decir, vio la acción de la mujer, que la mujer creyó. Jesús actuó con poder sobre ella. Así es que por un lado vemos que Jesús le dice a los incrédulos, o más bien Jesús les dice a los que quieren seguirle, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero por otro lado, Jesús sana, Jesús levanta aún de entre los muertos a aquellos que creen en Él. Recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. Así es que, por un lado tenemos a gente que está muerta en vida porque no conoce a Cristo. Y por otro lado tenemos el poder resurrector, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, morando en nosotros. La pregunta es, para sanar a un enfermo, para levantar a alguien para levantar a alguien de entre los muertos, para caminar en el poder de Dios, ¿se requiere una fe gigante? ¿Se requiere un compromiso de santidad y de perfección ante el Señor? No, no es así. Se requiere creer. No depende de nosotros. Depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Depende del poder de Dios. No es nuestro poder el que va a sanar a un enfermo, el que va a resucitar a un enfermo, el que va a resucitar a un muerto, el que va a traer del pecado a un pecador. Es el poder de Dios. Pero tú y yo somos quienes en el nombre de Jesús, en lugar de Jesús, como testigos de Jesús, los que fuimos llamados a administrar ese poder. Y te voy a pedir que me acompañes a Romanos 9. Porque el apóstol Pablo estaba muy, digamos, compungido acerca de aquellos que no creían. Y Dios te ha llamado a ti y Dios me ha llamado a mí a tener compasión de los demás, con el propósito de hablarles de Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al conocimiento de la verdad, que ningún hombre se pierda, sino que sean salvos. Pero sabemos que hay muchos que rechazarán o que ya han rechazado a Jesús. Pero nosotros no podemos dar por sentado que las personas rebeldes y que no han creído hasta el momento ya están destinadas a irse al infierno. Tú y yo no podemos dar por sentado que las personas que son contrarias a nuestra manera de pensar están perdidas para siempre. Tú y yo fuimos llamados no a simpatizar con su manera de pensar, con los incrédulos, pero a tener compasión. Y no podemos tener compasión si no tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, si no permitimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, si no permitimos que la palabra domine nuestras vidas. El día a día tiene muchos quehaceres y cada día tiene su propio afán. Pero cuando buscamos al Señor primero, cuando Él es el centro de nuestras vidas, dice Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando buscamos al Señor de corazón día con día, estaremos sensibles, estaremos poniendo nuestros ojos en Jesús, en su palabra, para estar diligentes, para estar sensibles a su voz, porque Él quiere que tengamos compasión de todos los perdidos. Y fíjate cómo dice el versículo 1 de Romanos. Verdad digo en Cristo, y no miento, dice el apóstol Pablo, dando testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y aún continúa mi dolor en mi corazón.
Y no es que Pablo estuviera deprimido, pero aquí está la razón por la cual él está hablando así. Porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos. Deseara yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos. Pablo quizás está haciendo una alusión a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Porque recuerde que Jesús, cuando estaba en la cruz, muriendo por ti y por mí, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. Así es que Jesús en la cruz del Calvario fue hecho pecado, y ahí fue cuando declaró: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue hecho pecado. Y Pablo está haciendo alusión a esto, es decir, es como si yo estuviera en la cruz, siendo rechazado, para que ustedes sean aceptados. Jesús llevó el rechazo, llevó nuestra vergüenza, para que tú y yo seamos aceptados. Y para que tú y yo podamos participar de la gloria de Dios. Jesús sufrió la ira de la justicia de Dios en la cruz, para que tú y yo podamos disfrutar su justicia, su amor, su paz, su paternidad. Amén. Así es que Pablo quizás está haciendo una alusión así por los israelitas. Dice el versículo 3, porque yo mismo desearía ser anatema por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y está hablando de los israelitas. Dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y la ley y el servicio y la promesa, porque a ellos fue dada la promesa. Jesús vino a lo suyo, y lo suyo tenía que ver con los suyos, que eran los israelitas. Pero los suyos no creyeron en él. Y dice el apóstol Pablo, versículo 6, no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Y luego fíjese cómo dice el versículo 13. Es decir, está hablando de que no los descendientes de Abraham son los hijos de la promesa, porque recuerde que Abraham tuvo también a otro hijo que se llamó Ismael. Pero los hijos de la promesa son los hijos de Isaac y de Jacob. Y después dice aquí, bueno, recuerde que Isaac también tuvo otro hijo que se llamó Esaú. Así es que la bendición viene a Abraham, Isaac y Jacob. Pero fíjese cómo dice en el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mas a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El apóstol Pablo está haciendo una referencia del libro del profeta Malaquías, en donde Malaquías describe esta actitud de Esaú y esta actitud de Jacob, y donde dice la escritura que Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y muchos usan esta porción de la escritura porque la Biblia declara en Efesios, en Romanos, en Corintios, que tú y yo fuimos adquiridos por Dios, que tú y yo fuimos escogidos por Dios, que tú y yo fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. En el Salmo 139 dice la escritura que los ojos de Dios vieron cuando tú y yo estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Y muchos dan por sentado, muchos dan por defecto que hay quienes están llamados a irse al infierno.
Hay quienes están llamados a ser salvos y hay quienes están llamados a irse al infierno. Y utilizan este versículo para justificar el no compartir o tener compasión con aquellos que son rebeldes con tu persona. Pero esto es un engaño, es una mentira. ¿Cuál es la razón por la que Dios dice que a Jacob amé? ¿Y por qué dice que a Esaú aborrecí? Porque cuando Malaquías dice esa escritura, Esaú ya había nacido, ya había vivido, Jacob ya había nacido, ya había vivido, Esaú ya había menospreciado su primogenitura, Jacob ya había recibido la bendición que Dios le había dado a Abraham y a Isaac. Así es que lo que Dios está exponiendo aquí es: aquel que me rechaza será aborrecido. Aquel que definitivamente me rechaza será aborrecido. No podrá disfrutar del amor que tengo. Así es que Dios envió a su Hijo por amor a todo el mundo. Y Cristo perdonó el pecado no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Entonces, en el tiempo del fin, los amados serán los que recibieron y creyeron el amor de Dios, que fue dado por causa de Jesús, de Dios el Padre, a través de Jesucristo, cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos salvó para tener comunión y vida con Él. Y los aborrecidos serán todos aquellos que rechazaron. Pero tú y yo no podemos asegurar quién va a rechazar, porque tú y yo podemos compartirle a alguien y aquel alguien puede rechazarnos a nosotros, pero el día de mañana puede recibir la palabra de otro. Así es que la pregunta es: ¿yo cómo en primera instancia puedo descalificar a alguien? Porque no se trata de mi egoísmo, porque no se trata de mis victorias, porque no se trata de mi amor humano que nos sirve, pero se trata del amor y de la compasión que Cristo puso ya en mi ser. Porque siendo testigo de Cristo tengo que ser sensible. Tú y yo tenemos que ser sensibles a cómo el Señor piensa y habla, de acuerdo a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Lo que Jesús hizo es tan extraordinario, tan amoroso, tan compasivo, lleno de misericordia y de verdad, que nosotros tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice, que Dios no quiere que nadie se pierda. Y nosotros tenemos que hacer lo propio continuamente. Hay muchos muertos allá. Tú y yo vinimos a Cristo. Seguimos a Jesús. Ahora, teniendo la vida de Cristo y la palabra de Jesús, tenemos que entender que hay muchos muertos, vivientes. Y no estoy hablando de zombies, estoy hablando de personas que no conocen a Jesús. Y no solo esto, sino que hay muchos muertos que están perdiendo a sus seres queridos. Y en este mundo, miles de personas pierden la vida. Alrededor de 150,000 personas diarias pierden la vida por toda clase de situaciones, de circunstancias, de padecimientos, de accidentes. ¿Y cuántos de ellos están perdiendo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay muchos en vida y que nosotros tenemos que hacer lo propio. Dice el versículo 18: de manera que el que quiere tiene misericordia y del que quiere endurece. Y luego dice la escritura, es decir, Dios, versículo 22, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, dice, soportó con mucha mansedumbre y paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia que él, dice, antes preparó para gloria, que somos nosotros, a los cuales ha llamado no solamente de los judíos,
mas también de los gentiles, como también él dice en Oseas, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y amaré o amada a la que no era amada. Y acontecerá que en el lugar donde antes le era dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también dice algo similar. Dice el versículo 32, porque Romanos capítulo 9, versículo 32, porque la seguían no por fe. Bueno, vamos a ver el versículo 31, dice, mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de la justicia, porque la seguían por las obras de la ley. Por lo cual, dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Recuerde que la piedra de tropiezo es Jesucristo. Dice la escritura, el versículo 30, ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no seguíamos la justicia han alcanzado la justicia que es por la fe. Y recuerde que los capítulos no fueron agregados sino después, pero en la carta de Pablo era una carta continua. El versículo 11 dice, hermanos, en el capítulo 1, capítulo 10, versículo 1, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento, el conocimiento de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y después el versículo 9 del capítulo 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 17 del capítulo 10. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas digo yo, ¿no han oído? Antes, cierto, por toda la tierra ha salido el sonido de ellos y sus palabras hasta los fines del mundo. Mas yo digo, no la ha conocido Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos a un pueblo que no es mi pueblo. Por una nación insensata os provocaré a ira. Mas Isaías dice, tiene mucho denuedo y dice, fui hallado de los que no me buscaban. Manifiéstese a los que no preguntaban por mí. Mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Una vez más el versículo 21, mas contra Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y contradictor. Y aunque Dios había puesto al pueblo de Israel bajo la ley, a ti y a mí nos puso bajo la gracia. Dice, extendí mis manos sobre un pueblo contradictor y desobediente. Un pueblo que buscaba justificarse a sí mismo. Un pueblo que le volteó la espalda a Dios en infinidad de ocasiones. La pregunta es, ¿tú y yo podríamos caer en semejante desobediencia? Tú y yo, creyentes nacidos de nuevo, podríamos caer en semejante desobediencia, de tal manera que Dios pudiera decir de nosotros, extendí mis manos siempre a un pueblo desobediente, a un pueblo que era contradictor. Bueno, sí podríamos caer en ello. Y no lo digo para condenación, no lo digo para que te sientas mal. Lo digo basado en que Dios te ama y nunca dejará de amarte. Lo digo basado en que su palabra dice, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Lo digo basado en que este mundo está bautizado en incredulidad, en contradicción y en desobediencia. Este mundo está bautizado en incredulidad, en contradicción y en desobediencia a la palabra del Señor.
Así es que la única manera de contrarrestar y permanecer firmes es cuando tú y yo estamos a favor de la palabra, en contra de la contradicción, y somos obedientes a la palabra. Somos obedientes a la palabra, a la voz de Dios. Cuando un hijo es obediente a sus padres, ¿qué es lo que este hijo hace? Escucha la voz de sus padres, discierne la voz de sus padres, pone atención a la voz de sus padres y camina en la voz de sus padres. Así es que la única manera en la que tú y yo podamos ser obedientes y no contradictorios a la palabra, al Señor, al amor de Dios, es que la palabra sea el centro de nuestras vidas. La obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario esté conocida, entendida y creída correctamente. Que la palabra nos domine de una manera contundente. Que la palabra esté siendo sembrada en nuestro corazón día con día. Que estemos protegiendo la palabra implantada de toda incredulidad. Que dejemos de pensar en nosotros mismos. Que dejemos de pensar en nuestro confort. Pero que pensemos, ok, no, Señor, te damos gracias por los días que nos has permitido vivir, pero te damos gloria, honor y alabanza por los días que nos vas a permitir servirte. Lo pasado, pasado está. Y gracias, Señor, porque nos tienes aquí, con vida, con salud, en fe, en amor, en gracia y en justicia. Pero la gloria, el honor y la alabanza y la gratitud de mi corazón hacia ti, Señor, por todos los días de mi vida que tengo por delante, en el cual quiero escuchar atentamente tu voz, caminar en tu voz y tener ese corazón compasivo por aquellos que están muertos. Y permitir que tu gloria no solo satisfaga nuestras vidas, nuestras familias, pero que se extienda sobre todos aquellos que necesitan. Así es que es tan importante que tú y yo dejemos de pensar en nosotros mismos. Dice el escritor de Hebreos, dejemos ya atrás los rudimentos y liberémonos del pecado que nos asedia. Mira, este año, el año pasado y este año ya está tan trillado el tema en donde todo el mundo ha sido bautizado en pánico. Sigamos adelante, no preocupándonos por una cosa o por la otra, porque todo día tiene su afán, pero poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el reino de Dios y su justicia, en la gloria de lo que Dios ha hecho con nosotros, en la gloria de lo que ahora somos en Cristo. Y cuando ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, las demás cosas se hacen sombra, pierden su valor. Pero cuando aprendemos a valorar lo que Jesús es y lo que Jesús tiene y lo que Jesús hizo por nosotros y la identidad que tenemos en Él y el llamamiento que tenemos en Él para amar a los perdidos. Y tú podrías decir en tu mente y en tu conciencia, ¿qué puedo hacer por los perdidos? No te preocupes, no te afanes por qué puedes hacer por los perdidos. Hay cosas muy sencillas de las que hemos hablado muchas veces. Ocúpate por Jesús. Ocúpate por su palabra. Ocúpate para que Él sea el centro de su vida y su palabra domine tu corazón. Protégelo de incredulidad. Y entonces entenderás, te convencerás por la fe de lo que tú tienes que hacer en las diferentes opciones que se te vayan presentando en tu vida acerca de bendecir a muchos en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, y te damos gracias por la vida que nos has dado, pero por los días que tenemos por delante en los cuales tú permitirás, si nosotros escuchamos tu voz, permitimos que tu palabra domine nuestras vidas y ponemos nuestros ojos y nuestras mentes solo en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que muchos vengan al conocimiento de la verdad a través de nosotros. Te pido, Señor, por todos los que están escuchando, y no solo esto, sino te pido por todos aquellos que han de creer, por la vida, por el testimonio,
por la palabra de mis hermanos en el nombre de Jesús. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, para recibir de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia cada día. En el nombre de Jesús podemos declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya.